Estados Unidos, conocido por ser la tierra de las oportunidades, del sitio Sam, de Mickey Mouse y de Wall Street, constantemente ha tenido la dicotomía entre la regulación financiera, enmarcada en intervención regulatoria del Estado, o dejar que el mercado financiero se regule solo. En este video te mostraremos dos de las crisis más importantes que ha tenido este país para que llegues a tus propias conclusiones. Todos recordamos las dramáticas imágenes en los periódicos, revistas y en general en los medios de comunicación como producto de la crisis del 2008 en todo el mundo y en particular en Estados Unidos. Pero antes de eso vamos a hablar de la crisis del 29 porque ambas crisis tienen elementos en común. La primera gran crisis financiera es conocida como el crack del 29. Todos recuerdan a las personas a las afueras de Wall Street en octubre de 1929, pero realmente ¿qué pasó? En primer lugar, es necesario saber que durante la década de 1920 fue un periodo de auge económico para Estados Unidos a ritmo de jazz y al compás del Charles. Los banqueros y los industriales eran admirados por las personas del común. ¿Cómo llegaron a admirarlos? Pues bien, es necesario recordar que gracias a los bonos de libertad que se habían emitido al público durante los dos últimos años de la Primera Guerra Mundial como una forma de financiar a los aliados, ofrecían altas rentabilidades. Así que lo que empezó siendo un deber patriótico terminó siendo una forma de obtener riqueza. Todas las personas querían invertir en el mercado de valores. Se dice que a mediados de la década de los 20 había alrededor de 3 millones de estadounidenses dueños de acciones. Era claramente una época próspera, producto del crecimiento económico basado en la productividad industrial y en la expansión del sistema financiero. Productos como la radio, el automóvil y los electrodomésticos se volvieron populares. Aquí la publicidad fue clave, pues mediante la radio y el cine se popularizaron estos productos. Así que todos querían comprarlos. ¿Qué hicieron los bancos al respecto? Por supuesto dieron créditos para comprar elementos como electrodomésticos, pero también para comprar acciones. Pero como no todo lo que brilla es oro, lo que realmente pasaba era que la mayoría de estadounidenses compraba acciones con margen, es decir, usaba préstamos de los corredores. Así que lo que parecía altamente rentable, lo que realmente era un castillo de naipes y que con cualquier bajada de precios se iba a caer. En octubre de 1929 se desplomaron los precios de las acciones y las consecuencias fueron terribles. Las personas desconfiaron de los bancos y hubo corridas bancarias. Los industriales dejaron de invertir en la producción, así que la manufactura se redujo. La producción de automóviles, el símbolo de la prosperidad de la década de los 20, se redujo a una cuarta parte de lo que había sido y el desempleo llegaba al 25%. Pero entonces, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos para remediar esta situación? Bueno, el presidente de aquella época, Herbert Hoover, creía que el Estado no debía intervenir. Aquí, como respuesta a esto, aparece un teórico bastante importante para la historia económica del mundo, John Keynes, quien afirmaba que el Estado debía intervenir en épocas de crisis para equilibrar la demanda, mediante la estimulación del consumo y la creación de empleos. Así que quien materializó esta teoría económica en 1932 fue Franklin Delano Roosevelt, quien afirmaba que básicamente la tarea del gobierno era poner a las personas a trabajar. Eso no era un problema sin solución si lo enfrentaban de manera sabia y valiente, tratando precisamente este problema como si fuese una emergencia por una guerra. Ahí sí, señores, el famoso New Deal. Lo que en Estados Unidos se tradujo en alrededor de 15 leyes destinadas a crear empleos y reiniciar la industria. Por ejemplo, apareció la ley de la banca de emergencia, la cual buscaba restablecer la fe en el sistema financiero, introduciendo el Seguro Federal de Depósitos. Y apareció también una entidad bastante importante actualmente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la SEC, la cual está encargada de vigilar la bolsa de valores buscando posibles manipulaciones y malas prácticas. Encontramos la crisis del 2008. Al igual que en la época antes del crack del 29, Estados Unidos venía en una época de gran prosperidad social y económica, donde la gente tenía la creencia que el mercado de vivienda era bastante seguro, es decir, todas las personas querían ser propietarias de una casa, producto de una política social desde el gobierno de Clinton. Así que los bancos otorgaban créditos a todo el mundo. Y algo muy importante eran las bajas tasas de interés, puesto que después del atentado del 11 de septiembre del 2001, la gente tenía temor a invertir, entonces una forma para incentivar el consumo
de casas especialmente era precisamente bajar las tasas de interés, y esto fue lo que sucedió. Bien, la teoría más aceptada para explicar esta crisis es la de Minsky, la cual pone en paralelo el ciclo de crédito expansivo y la inflación del precio de los activos. En el caso particular, según este teórico, la vivienda no es un bien ordinario, sino que se comporta como un activo financiero, puesto que el alza de sus precios no disminuye su demanda, sino que sigue en aumento su precio. Asimismo, según la teoría Schumpeter, la cual dice que el factor potenciador del progreso económico es el empresario innovador, pues vaya que las titularizaciones de las hipotecas subprime fueron una innovación perversa, y que su forma de administración y venta, mediante el mercado OTC, fue innovadora, pero muchas veces ilegal, la cual introdujo un nuevo procedimiento para crear dinero de forma exponencial por parte de los particulares. Pues bien, ¿qué es una titularización? Las titularizaciones son procesos financieros mediante los cuales ciertos activos de créditos, en este caso hipotecas, se agrupan en un paquete y se convierten en títulos valores. Estos últimos se venden en los mercados de capitales a inversores como por ejemplo una banca de inversión. En el caso de esta crisis del 2008 se empaquetaban hipotecas, pero el problema fue que se empaquetaron muchas hipotecas con diferentes niveles de riesgo. Como se mencionó antes, todos pensaron que el precio de las viviendas iba a subir siempre y que las personas de común podían adquirir préstamos sin mayores requisitos. Eso sí, estos créditos tienen tasa de interés variable. El lío fue que al ofrecer estas titularizaciones a los fondos de inversiones, gobiernos extranjeros, nunca les dijeron que en un mismo paquete tenían hipotecas con un alto riesgo de no pago, es decir, los famosos créditos subprime. Y lo que terminó sucediendo es que las calificadoras de riesgo revisaron las titularizaciones y omitían las hipotecas con alto riesgo de no pago y le daban a estas titularizaciones calificaciones AA o AAA, las más altas del mercado. Al mismo tiempo, los inversionistas adquirieron CDS, que son permutas de incumplimiento crediticio, las cuales son una especie de póliza de aseguramiento trimestral en la que las aseguradoras le pagarán al inversionista un porcentaje fijado si el CDO cae. Debido al auge de los créditos inmobiliarios, cada vez más personas empezaron a adquirir vivienda y el precio empezó a subir. Y aquí fue cuando aparecieron los famosos especuladores, el protagonista de nuestra historia en la película La Gran Apuesta, los cuales se dieron cuenta de la crisis que se avecinó mediante la apuesta en contra de los CDO, comprando CDS con la condición de que si el CDO se pagaba a tiempo, él tendría que pagar una prima a la aseguradora o al banco de inversión, pero los CDOs empezaban a incumplirse y pues tendrían que pagar el valor de la prima. Así que en algún punto de esta historia el consumo sobrepasó la oferta y la Reserva Federal tuvo que subir las tasas de interés alrededor del 2004. Entonces, cada vez más personas empezaron a incumplir con los pagos de los créditos hipotecarios, pues tenían tasas de interés variables. Y como efecto dominó, la gente empezó a dejar de comprar casas y el precio de las viviendas se desplomó. Así que los CDO se empezaron a bajar de precio. Claro, las aseguradoras empezaron a pagar los CDS a los inversionistas y por supuesto a los especuladores. Aquí es cuando todo se perdió. Como se muestra en la película de Big Short, lo más grave de esta crisis fue la falta de deshonestidad de las calificadoras de riesgo, pues ellos sabían que los CDOs no valían nada. Y cuando se empieza a incumplir los pagos de los créditos hipotecarios, los bancos en todo caso siguen manteniendo el valor de los CDOs de forma artificial. Otra operación financiera en esta crisis fueron las famosas operaciones en corto, las cuales son aquellas operaciones donde un inversor vende un activo como acciones que no posee con la esperanza de comprarlo más tarde a un precio más bajo. El inversor se beneficia si el precio del activo disminuye. El papel de estas operaciones en la crisis del 2008 fue ser un catalizador en la caída de las acciones y aumentar el pánico y la desconfianza en el mercado cuando todo parecía perdido. Los efectos de esta crisis lo tuvieron que pagar las personas del común. Fueron 8 millones de personas desempleadas y 6 millones de personas que perdieron sus casas. En realidad, el gobierno de Estados Unidos decidió rescatar a varias instituciones financieras, teniendo en cuenta el riesgo sistémico que se podía dar. Ahora bien, entre los efectos regulatorios más importantes después de esa crisis fue que se promulgó la ley Dodd-Frank en Estados Unidos en 2010,
la cual tuvo como objetivo reducir los riesgos en el sistema financiero estadounidense, creando la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la cual buscaba proteger a los consumidores contra prácticas desleales y abusivas en los servicios financieros. De igual forma, se introdujo un marco regulatorio para el mercado de derivados, incluyendo la obligación de compensación centralizada para ciertos contratos. Y de igual manera, se introdujo mediante las normas de Basilea III requisitos de capital y liquidez más altos para las instituciones financieras y el establecimiento de ratios de apalancamiento para limitar el endeudamiento excesivo. La crisis financiera de 2008 es un recordatorio de los peligros de la falta de transparencia, la excesiva toma de riesgos y la falta de adecuada regulación en el sistema financiero. También puso de manifiesto la interconexión de las economías y mercados globales, pues producto de esta grave crisis que empezó siendo inmobiliaria y terminó siendo financiera en Estados Unidos, afectó a otros países como por ejemplo España y Grecia, y cómo las vulnerabilidades pueden propagarse rápidamente a través de estas conexiones. Según Paul Krugman, la crisis del 2008 no es como ninguna que se haya visto antes, pero que tenía cosas parecidas a lo que ya se había visto previamente, como por ejemplo un estallido de una burbuja inmobiliaria muy parecido a lo que había pasado en Japón a finales de los años 80, y junto a una ola de corridas bancarias como las del crack del 29. Algo interesante de esta crisis fue que, al igual que en la mencionada crisis de Japón, fue que la política monetaria convencional, es decir, salir a rescatar a los bancos comerciales, había perdido tracción sobre la economía real, pues había caído en una trampa de liquidez. Quizás una de las enseñanzas más importantes de esta crisis y que se pudo observar fue la captura del Estado y la influencia desmedida de los lobbies en las decisiones gubernamentales, pues después de la crisis salieron a rescatar a las entidades financieras involucradas y que al final del día es el Estado quien de una u otra manera se ve obligado a actuar como una central de riesgo. La crisis de 2008 no pegó fuerte en Colombia, puesto que en esa época nuestro país vivía un periodo importante de crecimiento económico. Y de igual forma el Banco de la República mantuvo la inflación estable a pesar de que nuestra economía, producto de la crisis del 2008, solo creció por debajo del 3%. De igual forma, debido a la contracción económica global, la demanda de exportaciones colombianas disminuyó, especialmente en sectores como el petróleo, el carbón, las flores y el café. En cuanto a la inversión extranjera directa, también se redujo, pues muchos inversores extranjeros se mostraron reacios a invertir en mercados emergentes debido a la incertidumbre global y la aversión al riesgo. En cuanto a la tasa de cambio, el peso colombiano experimentó una devaluación frente al dólar estadounidense, lo que por un lado hizo que las exportaciones colombianas fueran más competitivas, pero por otro lado incrementó el costo de las importaciones y la deuda externa en moneda. Ahora bien, en cuanto al sector financiero, a diferencia de otros países, el sector financiero colombiano no fue gravemente afectado por la crisis, puesto que estas entidades tenían una exposición limitada a los activos tóxicos que estuvieron en el centro de la crisis financiera global. Asimismo, el país había aprendido lecciones de la crisis financiera de finales de los 90, lo que llevó a una supervisión y regulación más estricta del sector. Las crisis financieras han permitido que los sistemas financieros, tanto a nivel global como local, estén obligados a reconocer los errores de los agentes, pero también evaluar las políticas y los objetivos de todo el sistema. De igual forma, conocer sobre las crisis anteriores ha permitido identificar errores que se repitieron en el pasado actualmente. Y en las crisis también reconocemos la interconectividad que tenemos entre los sistemas financieros globales. Asimismo, las crisis han fomentado la innovación, ya sea en términos de nuevos productos financieros o nuevos enfoques regulatorios. En el caso del crack del 29, posterior a esta crisis, se promulgaron varias leyes con el fin de otorgarle de nuevo confianza al sector financiero. En este sentido, también después de la crisis del 2008 a nivel internacional y en Estados Unidos se buscó legislaciones que promulgaran por la confianza en el sistema y mejorar la regulación en algunos agentes que estaban exentos de supervisión y vigilancia, como eran las calificadoras de riesgo.
En conclusión, las crisis más importantes de Estados Unidos han tenido elementos en común, como por ejemplo, fueron precedidos por una época de prosperidad y que después de las crisis siempre hubo un periodo de intervención del Estado mediante regulación financiera.